cuarentón enamoradizo y tímido, empleado en una oscura biblioteca del sur, escribe un cuento en el cual se relata el hallazgo de una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. El objeto, pese a no sobrepasar los 2 o 3 centímetros de diámetro, contiene todos los puntos del espacio, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Dice Álvaro Aboz en su libro Al pie de la letra. Así empieza su capítulo dedicado a Constitución. Sí, está hablando de Borges y de su cuento del Aleph. Claro, porque en la época que Borges escribió el Aleph, trabajaba en una biblioteca municipal, en la biblioteca Miguel Cané, que está en la calle Carlos Calvo. Hoy, si vas a visitar esa biblioteca, está el escritorio de Borges, se lo recuerda de muchas maneras. Sí, igual en esa época, claro, no era tan conocido. Trabajaba en la biblioteca para ganarse la vida, ¿no? Tal cual, tenía que ganarse la vida y todos los días iba en tranvía a la biblioteca y dicen que ahí se le ocurrió esta historia de este punto, el Aleph, que contiene todo el universo. Y lo sitúa en el sótano de una casa de la calle Garay, en el barrio de Constitución. Ahí estaba el Aleph. ¿Por qué crees que se le habrá ocurrido ponerlo justamente ahí? Bueno, él dijo, muchas veces le preguntaron eso a Borges en reportajes. Unas veces dijo que era en homenaje a Juan de Garay, el fundador de la ciudad de Buenos Aires, y otras veces dijo que justamente eligió esta calle porque es una calle gris, una calle sin demasiados atractivos. Sí, igualmente no se sabe con exactitud cuál fue esa casa, es más, ni siquiera se sabe si existió. No se sabe si existió y además, si hubiera existido, ya no existiría, porque en el mismo cuento la casa es demolida, así que por supuesto que no está. Además, esa parte de la 9 de julio fue profundamente modificada con la autopista y la construcción de la 9 de julio, la apertura de la 9 de julio y todo lo demás. ¿Vos querés leer el inicio de la Aleph, Viole? Bueno, dale. A ver. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había expresado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. Bueno, en ese inicio ya aparece Beatriz Viterbo, la dueña de la casa, cuya muerte desencadena la trama, ¿no? Y también aparece, ya en ese primer fragmento, Carlos Argentino Daneri. Sí, el primo hermano de Beatriz, un personaje desopilante que dicen le fue inspirado a Borges por algún colega, un colega también escritor al que él despreciaba. Sí, no sabemos quién. Eso dicen, lo ridiculiza mucho Borges en el texto a Carlos Argentino Daneri, inclusive transcribe poemas que se supone que son de Daneri, es un poeta ampuloso, grandilocuente, todo lo que Borges detestaba, ¿no? Y también en el cuento dice que le dieron el segundo premio nacional de literatura. Entonces también es una crítica a toda una línea literaria de la época que Borges, por supuesto, no compartía. Lo real de todo esto es que hoy recordamos a Borges y no a todos esos poetas. Tal cual, pero recordemos que es Daneri quien lo invita a bajar al sótano a descubrir el Aleph. En el cuento lo describe como un punto del espacio que contiene todos los puntos. Así es, voy a leer un fragmento. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida
por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, y así sucesivamente va describiendo todo lo que ve al ver el Aleph. Bueno, la casa de Beatriz Viterbo no es el único lugar de constitución que se relaciona también con Borges. Se inspiró también en el puente de hierro que cruza las vías detrás de la estación en su poema Mateo 25:30. Por suerte, no te voy a ofrecer leerlo yo porque está grabado por el mismo Borges y se conserva, lo pueden ver todos en internet. Vamos a escuchar un fragmento ahora, ¿te parece? Perfecto, escuchemos a Borges. Mateo 25:30. El primer puente de Constitución, y a mis pies fragor de trenes que tejían laberintos de hierro, humo y silbidos escalaban la noche, que de golpe fue el juicio universal, desde el invisible horizonte, y desde el centro de mi ser, una voz infinita dijo estas cosas, no estas palabras, que son mi pobre traducción temporal de una sola palabra: estrellas, pan, bibliotecas orientales y occidentales, naipes, tableros de ajedrez, galerías, claraboyas y sótanos, un cuerpo humano para andar por la tierra. Borges frecuentaba el barrio en sus caminatas por la ciudad y sobre todo esta zona de los puentes, que es una zona distinta al centro de Constitución, es una zona solitaria, de paredones, de fábricas abandonadas, y Borges sitúa ahí sus ficciones metafísicas. El que habla de todo esto es Juan José Sebrelli, que escribió tanto sobre Constitución. Dice que Borges, en sus poemas no aparece la gente, son poemas sin gente. Y todo este clima está muy reflejado en estas calles y en las ficciones más metafísicas. Dice que este es un Constitución más metafísico, dice Sebrelli, ¿no? Un Constitución metafísico, a diferencia del otro que es populoso, lleno de gente, de ruido y demás. Sí, en su libro Las señales de la memoria, Sebrelli también recuerda la estación de Constitución. Desde ahí salía el tren a Adrogué. En Adrogué, Borges pasaba sus fines de semana en el famoso hotel Las Delicias. Sí. Y también en la estación compraba libros en inglés, en un local, en un puesto, en una librería que estaba ahí en la estación. Una librería que vendía textos ingleses, la librería McKearns, era famosa en esa época. Sebrelli nació y vivió su infancia en Constitución. Tiene 2 libros donde describe el barrio, Las señales de la memoria y El tiempo de una vida. Vamos a leer un poquito. Voy a leer un fragmento de Las señales de la memoria. Dice Sebrelli: en mi memoria se acumulan lugares, calles, de los rincones más lejanos y raros del mundo, pero fatalmente estoy condenado a ser solo un porteño nacido en el barrio sur. Mis recuerdos más entrañables estarán para siempre ligados a algunas modestas calles de Buenos Aires, que tal vez no tengan el menor valor para nadie fuera de sus propios habitantes. La calle Brasil, donde nací, la calle Pedro Echagüe, donde vivió mi madre. Durante muchos años las calles tenían la dirección en que yo las recorría siempre. Salta, que iba de mi casa al centro, y Santiago del Estero, que volvía del centro a mi casa. Me alegro de haber nacido y vivido largos años cerca de una gran estación terminal, con su movimiento, su cambio constante, su inestabilidad, esa impalpable sensación de aventura que traían los silbatos desgarrados de los trenes en las noches de viento. La estación Constitución era una especie de puerto enquistado en el corazón de la ciudad. ¿Vos querés leer? Bueno, yo te voy a leer un fragmento de El tiempo de una vida. Ah, está. Acá lo tenemos, El tiempo de una vida.
de Juan José Sebrelli. No elegí mi época, mi país, mi lengua, mi ciudad, mi clase social, mi familia ni mi cuerpo. Estos me han sido impuestos, conforman la buena o mala suerte que he tenido en la trama del mundo. Esta situación de origen puso obstáculos, restricciones, impedimentos y resistencias a mis proyectos de vida, pero a la vez que marcaba una serie de limitaciones, ofrecía un repertorio de oportunidades. Los condicionamientos inevitables dejaban intersticios, brechas que me permitían elegir entre las opciones dadas, aceptar o rechazar las coacciones externas modificándolas en parte. El destino ineluctable era solo el punto de partida. El de llegada lo que haría de mí mismo con aquello que me había sido dado, y en eso consiste la libertad. Juan José, hay 2 libros tuyos, por lo menos hasta donde yo sé, que hablas de tu infancia en Constitución, ¿no? Las señales de la memoria y El tiempo de una vida. Exactamente. Más o menos contanos qué rescatás hoy de toda esa etapa. ¿Cuáles son los recuerdos que más tenés? Viví en un barrio muy característico y que son 2 barrios distintos. El barrio que yo vi no queda nada, es como otro país, completamente distinto. Era un barrio muy animado, lo cual me alegro. No me hubiera gustado vivir en un barrio muy hogareño. Me gustaba. Yo salía a la calle y había multitudes. Vivía en la calle principal del barrio. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba esa calle? Brasil. Llena de negocios y gente que pasaba y corría todo el tiempo. Me encanta eso. Sí. Hoy también es animado, pero en otro sentido. Sí. Es muy distinto. Y era un barrio de clase media baja, clase media y clase media media. Había algunas casas bastante bien. Después empezó a deteriorarse hasta terminar en lo que es hoy un barrio lumpen. Lo que vos decís en el libro, en uno de tus libros, es que siempre un barrio que se desarrolla alrededor de una estación de ferrocarril tiene una tendencia a la marginalidad. Sí, a la marginalidad en las cuadras alrededor. Eso pero, siempre en todo el mundo. Sí, pero después a eso se sumaron varias otras causas muy importantes. Primero, que en esa época, 1930, fue mi infancia, la década del 30, surgen los departamentos. Y la gente empieza a abandonar la moda de ahí eran todos caserones con 2 patios. Yo en casa de mis abuelos, que eran gente de clase baja, tenían 2 patios. 2 patios con un corredor y una parra al fondo. Hace unos años estuvimos ahí, ¿vos te acordás? Estuvimos, recorriendo tu casa de la infancia, la casa de tus tíos. Sí. Dimos toda una vuelta por Constitución. No se reconocía nada de lo que era tu infancia. Nada. Vivía el presidente Irigoyen. Cuando era presidente. Cuando era presidente. Le quemaron la casa en el 30. Cuando yo nací, era el 30. Cuando él cae, en el 30 le queman la casa. Fue un desastre. ¿Dónde era la casa? ¿En qué calle? Brasil. En donde vivía yo. Brasil. Claro. A 3 cuadras. Así que mirá lo que era eso. Y después todavía cuando yo viví, había gente, escritor. Murena vivía en Constitución. ¿Pero vivían en la misma época que vos? Sí. ¿Hasta qué edad viviste en Constitución? Yo viví hasta los 70. Hasta los años 70. Desde el 30 que naciste hasta los 70 es un montón. Un montón. Es un montón. Y viste muchos cambios en el barrio. Vos hablás en tu libro de la calle Lima. La calle Lima ya no existe por la 9 de julio, ¿no? La calle Lima era la calle de las cederías. Venían del barrio norte a comprar ahí. Sí. El famoso Salomón Salmón, todos turcos eran y judíos. Buenos Aires fue una ciudad en donde convivían judíos y turcos, árabes y turcos.
Y ahí en Constitución. En Constitución, árabes y judíos. Los negocios pero unas cederías fantásticas, todos cederías. Venían de todas partes a comprar ahí. Y después había la Estrella Española, que era un gran casa de comida, que también venía de todas partes porque importaba todas jamones españoles y cosas así. Y todo el mundo iba a comprar ahí. Todo el mundo iba a comprar ahí, sí. Mira, vos hablás también de la confitería Los Leones. Los Leones, sí. La cervecería La Guillermina. La Guillermina, 1914. La Guillermina era el lugar donde uno tomaba la última copa, el último café, antes de tomar el tren. Y el mercado de Constitución, ¿no? El mercado de Constitución, sí. Y las casas, esas casas como las que vivían mis tíos y mis abuelos, que eran casas enormes, de 2 patios y demás. Hoy todos se fueron de ahí, antes de morirse ya, porque ya no daba más eso. Se convirtieron en conventillos. En conventillos, no conventillos, en hoteles baratos, lumpen, y en hoteles alojamiento y cosas así, porque ya nadie vive en esas casas. Vos hablás también. Esa es una de las causas de la decadencia del barrio. La otra es la decadencia del ferrocarril. Claro. En aquella época la gente vivía en Adrogué y tomaba, y gente de clase media y alta que tomaban el tren, los trenes ingleses que bueno, para ir a Mar del Plata, ¿no? Para ir a Mar del Plata y para ir a Adrogué, que era un bar, una zona lindísima, con los chalecitos. Borges iba a Adrogué. Y trenes con baños, increíble, con sillones de cuero, tenía primera y segunda. No, y la estación, Juan José, esa estación. La estación era la confitería de la estación, todo mármol y a grandes arañas. Y había una librería inglesa, vos contaste. Librería inglesa, que compraban los ingleses que vivían en Adrogué, muchísimos ingleses, y compraban una novela para leer para el viaje. Pero de todo, pero enorme. Yo mis primeros libros los compré en la librería Makers en Constitución. Claro, claro. Mirá cómo ha cambiado. También la autopista cambió mucho a Constitución. Bueno, esa es segunda causa. Tercera causa, las autopistas. Claro. El maldito Cacciatore me tiró una casa a mí cuando yo después de ahí me moví, que tenía en un lugar, otro lugar hermoso. Pasaje Ciber, claro, también voló con la autopista. Un lugar hermoso, era hermoso, que no vivían más que pintores, escritores. Sí, yo lo recuerdo bien. Pero eso fue por la 9 de julio, ¿no? Eso fue por la 9 de julio. Sí. Vos hablas también, con respecto a Constitución, de los cines, y decís algo que me parece interesante, y es que en todos los barrios, en los 30, en los 40, había media docena de cines por lo menos. 4 o 5 cines había en Constitución. Por barrio. El de lujo, que era el Solís, que era un cine comparable a lo que es hoy ahí el Callao, la librería de Callao, que era un cine también. El Ateneo Gran Esplendor. Bueno, exactamente, era el Solís. Un cine que ocupaba toda una manzana. Increíble. Y resulta que el decreto que permite tirar abajo los teatros, hay un artículo que dice: siempre y cuando se ponga en su lugar un teatro o un cine. Sí, que no siempre se ha cumplido, ¿no? Pero no siempre. Y ahí hay un cine. Ahí lo cumplieron. Un cine porno. Cosa así. Hoy hay un cine Tiraron todo, pusieron un gran departamento de varios pisos, que es un motel, qué sé yo, y ahí abajo un chiquitito, un cine porno. ¿Te das cuenta? Y hay otros que se convirtieron en templos, ¿no? Sí, templos, templos protestantes también hay varios, sí. Claro, que antes eran cines. Digo. Antes eran cines. ¿Cuándo empezaste vos? Porque me decís que viviste desde los 30 hasta los 70 en Constitución. No, un poco menos, creo. 60, no los 60, fines de los 60. Pero ya tenías 30 años. Sí. ¿Cuándo empezaste a venir al centro, no? No, al centro mucho antes. Claro. Al centro empecé a venir
desde que entré en la escuela secundaria. Sí, 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 ese fue un gran descubrimiento. Me imagino. La calle Corrientes era el centro principal, Corrientes y Florida. Y Corrientes eran las librerías de viejo, que había muchísimas. Y los cines, que había también muchos. Lavalle, bueno, eso, lo que era Lavalle también se destruyó. El centro también cambió. Por supuesto, la ciudad cambió. Lavalle de noche era un gentío enorme. Cuando terminaban las películas, que terminaban siempre al mismo tiempo, era una multitud como si fuera una cancha de fútbol. Bueno. No podías ni caminar. Y después te volvías a tu casa, te volvías a Constitución. A Constitución. Altas horas. Por ahí hasta caminando, sí, porque eran 20 cuadras. Caminando. Y 20 cuadras yo las caminaba, sí, tranquilamente. obviamente. Sí. No, cambió todo. Absolutamente todo. Yo sentí, si hubiera empezó cuando yo me vine de ahí, porque la decadencia empieza con Cacciatore. En los ¿Cacciatore 70, qué año ellas fue? son los 70. Los 70, bueno. Y ahí ya empezaba a decaer. Empezaba. Pero ya las viejas casonas ya eran hoteles. Pero todavía, si a mí me hubieran ofrecido, hubiera encontrado un departamento lujoso como había, lindísimos, yo me hubiera mudado ahí y hoy estaría arrepentido. Vos hablás también en tus libros del otro Constitución, el de los puentes. Que Ese ya más tipo Barracas. Es más Barracas. Sí, el que describe Borges. Claro. Ese era un lugar muy solitario, muy tranquilo, más misterioso. Metafísico, creo que decís. Metafísico. Por eso iba Borges, y Borges lo describe, los puentes de Constitución. En un poema describe los puentes de Constitución. Sí, ese era Barraca, era otra cosa completamente. Otro mundo. Sí. Ese era un barrio. Constitución repleto de gente y Barracas repleto solitario, de los ruido. puentes. Yo no sé lo que los chicos que juegan en la calle, pero eso no existía en Constitución. No había chicos que jugaran en la calle. No había espacio para eso. No había espacio. No había espacio. Y no había calles donde fuera más de barrio, más tranquila. Tenías que caminar unas cuadras y meterte por ahí. Pero yo vivía justo en el centro, en el foco. Brasil, caminabas 2 cuadras, estabas en la estación, el subterráneo. Yo fui a la inauguración del subterráneo Constitución Retiro. Se hizo cuando yo tendría 3 o 4 años. ¿Y te acordás de eso? Sí, me acuerdo completamente, la gente iba a pasear. ¿Te acordás de esa época de tu vida? Totalmente. Cuando ibas al colegio, ibas a un colegio cerca de tu casa. Sí. Ahí en Constitución. A 2 colegios. Y primero a uno que era de mixto, y después cuando ya fui más grande, uno de varones, que todavía existe, de una cuadra inmensa en Entre Ríos y Constitución. Está todavía. Sí, todo, eso sí quedó. ¿Cuánto hace que no vas a Constitución? De vez en cuando, ahora no, porque ya no camino, pero mientras caminé, fui una vez cada 2 o 3 meses iba. Sí, tanto. Y sí, para ver, para recordar. Sí. Para recordar, para buscar tu infancia, tus orígenes. Claro, sí. Ibas y mirabas. Iba, sí. Una vez al año o 2 veces al año. Pero mirá vos, no todo el mundo hace eso, ¿no? No es lo común, digo. No es lo común, sí, pero ese era un barrio típico de Buenos Aires. Vos decís en algún lado, en tus libros, que agradecés haber nacido en ese barrio. Sí. Porque era mucho más Forma parte de mi interesante que un barrio por ahí del oeste o de otra zona de la ciudad, ¿no? Sí. Por esta mezcla, digo. Esa mezcla, claro. Y ese vivir en la calle. A mí me gusta las calles, pero la calle con mucha gente. Vos sos urbano, esencialmente urbano. Urbano. ¿Te gusta eso? Sí. El ruido de la ciudad. Me encanta. Me gusta vivir en mi casa, me gusta el silencio, como hay acá, que no se oye. Ahí sí, pero cuando salgo quiero el ruido.